justamente es jueves de hablar de lo que sucede en la Ciudad de México. Le agradezco a Paulo Emilio García, vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y diputado local, Diego Garrido, vicecoordinador del PAN en el Congreso capitalino, y Royfi Torres, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues hay varios temas que han llamado la atención en el ámbito legislativo local durante esta semana. Principalmente vi que estuvo mucho el tiempo dedicado a las comparecencias, a las reuniones con los alcaldes para definir el tema del presupuesto. Aquí en este espacio llevamos toda la semana viendo y desglosando el paquete económico 2025, pero ¿qué sucede con el presupuesto para el otro año aquí en la ciudad? ¿Qué nos pueden decir, Paulo? Sí, bueno, pues arrancó el proceso de comparecencias, ya fueron las primeras 5 demarcaciones. Pues es muy importante el papel de las alcaldías, es importante que la gente sepa que buena parte de los servicios, sobre todo en vías secundarias, es facultad de las alcaldías prestarlos, los servicios urbanos básicos, mantenimiento arbolado, asfaltado, espacio público. Entonces es muy importante no solamente cuánto se le da, que a veces la discusión se va en torno a eso, a cantidades en lo general, sino cómo gasta el presupuesto los alcaldes, ¿no? Nosotros estamos revisando la labor de todas las alcaldías y así lo haremos en estos procesos de comparecencia. Diego. Viene una importante etapa en donde el legislativo participa justamente en la creación del paquete económico. Lo que no puede pasar en el Congreso es lo que ha venido pasando en los últimos años, que es simple y sencillamente una oficialidad de partes en donde no se le puede mover una sola coma al presupuesto y ningún número puede ser incrementado o disminuido por parte de los diputados, y esta facultad evidentemente no la podemos renunciar. Me parece que puede iniciar este nuevo gobierno de Clara con justamente escuchar a todas las opiniones en el Congreso y sí podamos hacer ajustes. Ojalá no se repita lo que está sucediendo en lo federal, en donde, por ejemplo, en materia de seguridad le van a dar 40,000 millones menos a el área de seguridad. Le van a dar 7,000 millones menos, le están quitando 7,000 millones al área de prevención del delito. Nosotros esperamos que el paquete económico que llegue, propuesto por la jefa de gobierno, pues evidentemente venga un incremento en materia de seguridad, un incremento para el tema de agua, un incremento para el tema de mantenimiento del metro y no esté incendiándose como normalmente ocurre diario prácticamente, y los rubros que le importan a la gente son estos, en donde la gente está sufriendo y por eso necesitamos nosotros ser esa voz que dé cauce en el presupuesto, etiquetando lo respectivo para que sea en beneficio de todos. Royfi. Yo creo que tampoco nos podemos abstraer de la discusión del presupuesto federal, que finalmente ahí también se aprueban los recursos para la ciudad. No nos va bien en términos reales con el presupuesto que se está planteando y eso nos deja a la ciudad en una condición compleja para justamente... En general, por ejemplo, las participaciones federales que habían ido aumentando a lo largo de los años y justo, por ejemplo, son de las que han permitido a Iztapalapa construir las utopías que hoy se tienen, ¿no? Bueno, temas muy concretos donde hoy vemos disminuciones en general en todos los estados, además de estos temas como en seguridad, en educación, en salud, donde particularmente pues afecta también a las entidades, y en la ciudad pues vemos que va a haber un escenario complejo a partir de este presupuesto pues para poder plantear todas las propuestas o las promesas que hizo la jefa de gobierno en campaña, y hoy que estamos viendo a las alcaldías pues también es algo difícil venir a escuchar planteamientos donde piden aumentos presupuestales y sabemos que va a ser prácticamente imposible cumplir con estas expectativas de los nuevos alcaldes, y entonces ahí habría que hacer un ajuste hacia adelante de cuáles van a ser las posibilidades que va a tener el presupuesto real de la ciudad para cumplir con todas las promesas de la jefa de gobierno, pero también de los alcaldes. ¿Están cerrados, Paulo, a hacer modificaciones, a atender las peticiones de los alcaldes? No, lo que pasa es, y me anticipo a una crítica que creo que con dolo estuvo haciendo la oposición en el trienio que cerró el sexenio pasado. El techo presupuestal que define la Secretaría de Administración y Finanzas para las alcaldías lo hace con base en una fórmula que involucra población base, población flotante, suelo de conservación y otros factores. Entonces, nunca hubo
un ejercicio de castigar a las alcaldías que votaron por la oposición, eso es falso. Se respetó el techo presupuestal que marca la propia ley de presupuesto, que insisto, es una fórmula. Entonces, yo veo sano que no haya criterio político en la asignación del presupuesto de las alcaldías. Lo que es una realidad, pues, es que hay muchos temas que son responsabilidad compartida, gobierno de la ciudad, gobierno de las alcaldías. Yo, al contrario, hago un llamado a que todas las 16, también las que ganó la oposición, pues trabajen de forma coordinada con la jefa de gobierno. Hay voluntad de parte de los gobiernos de oposición en las alcaldías para construir un presupuesto que beneficie, insisto, a los ciudadanos, a los vecinos. Lo que no puede pasar es que se haga una mira de revancha en contra de quienes votaron por la oposición. Esto es un presupuesto que tiene que ser global. Y sobre todo también quiero hablar de los órganos autónomos, para que no se les asfixie por la vía presupuestal, como ha venido pasando también, les van quitando dinero para asfixiarlos y se hagan inoperativos. Así le redujeron al Instituto Electoral en su momento, al Info de la Ciudad también, a los tribunales, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa. El gobierno en su paquete económico y la mayoría en el Congreso, por supuesto que no tiene que hacer este presupuesto que agote y que debilite a las instituciones, sino por el contrario, tenemos que fortalecer cada una de las instituciones y a final de cuentas, coincidiendo con lo que decíamos, es meterle a las áreas que efectivamente está pidiendo la gente, ¿no? Claro, Rey. Mira, yo creo que también vale la pena aclarar este tema de la discrecionalidad con la que se han asignado los recursos a las alcaldías, particularmente, por ejemplo, con el nuevo fondo que se creó para el suelo de conservación, ¿no? Se dijo que efectivamente iba a haber una fórmula para asignar a las alcaldías un nuevo presupuesto para atender el suelo de conservación, pero esa pregunta nunca nos las pudo responder la Secretaría de Finanzas de cuál era esa fórmula. ¿Por qué alcaldías como Álvaro Obregón, como Coajimalpa, como Magdalena Contreras, que en ese entonces estaban gobernadas por la oposición, no les había tocado un solo peso para proteger el suelo de conservación, cuando tenían evidentemente áreas que formaban parte de esta clasificación, mientras a Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, pues se les beneficiaron enormemente, ¿no? Y fue una cuestión real que le preguntamos en la comparecencia en la legislatura pasada y nunca nos supieron explicar. Sí hay criterios más allá de estas fórmulas, no es una crítica al vacío. O sea, yo quisiera que ahora que vayamos en este nuevo ejercicio, que espero que sea mucho más claro, transparente en este nuevo gobierno, pues que si haya esta fórmula que comenta Paulo, claro, pues que donde podemos verificar efectivamente por población, por territorio, por responsabilidades, por este suelo de conservación, por los criterios que se fijen, pero sí, que sea parejo para todas las alcaldías. Pablo. Sí, yo me refiero al techo presupuestal de las alcaldías, que en su momento yo fui concejal en Coyoacán y me acuerdo que el alcalde nos decía, no, es que nos castigan a los de oposición. La verdad es que hubo un aumento, por ejemplo, para el presupuesto en Coyoacán en particular y en otras alcaldías de oposición también. Sé también que hay otros fondos, por ejemplo, de participación federal, que de hecho también alcaldías de oposición se han beneficiado, como Benito Juárez, como Coyoacán, como en su momento Álvaro Obregón, pero eso es bajo otros criterios, no es de la asignación base que se hace en diciembre, es una convocatoria que se emite para el país, es un fondo de infraestructura con financiamiento federal, y tiene otros criterios, ¿no? Entonces, habría que revisar lo que dice el diputado Royfield, pero en principio el techo presupuestal es con base a una fórmula. Ahora, quiero poner también sobre la mesa un tema que informábamos hace algunos minutos. Viene la elección de quién se quedará a cargo de la Fiscalía Capitalina. Hay nombres ya que llevan muchas opiniones a favor. Entre ellos destaca la hermana de la actual presidenta de Morena, de Luisa María Alcalde. Hablamos de Berta Alcalde. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en esta elección, Diego? Tenemos que pugnar porque, en principio, darle el voto de confianza al Consejo Judicial Ciudadano, que está haciendo una labor de escrutinio, de entrevistas, de analizar perfiles, pero sí tenemos que insistir en que tiene que ser una persona, hombre o mujer, que sí cumpla los criterios de autonomía, de independencia, que no militen en partidos políticos, que estén alejados del gobierno, porque la naturaleza jurídica de la Fiscalía es que es un órgano autónomo y no puede estar quien procura y administra la justicia en esta ciudad, quien persigue los delitos en esta ciudad, no puede estar alineado a los intereses del gobierno y del poder. Tuvimos una muy mala experiencia, ya lo hemos dicho en diversos foros, la persecución política que han sufrido actores de la oposición,
justo por la propia Fiscalía. Entonces necesitamos certeza, garantía de que se elija un perfil que evidentemente cubra esta independencia, esta autonomía, también que tenga experiencia en la materia y que no venga de ejercer cargos que no tienen nada que ver con el derecho penal, con la investigación de delitos y por supuesto también pues la expertise, académicamente bien formados, que soporten esta importantísima labor que es la Fiscalía y que es ni más ni menos uno de los pilares de lo que tanto se queja la gente, porque cuando eres víctima de un delito ya ni siquiera quiere ir la gente a denunciar al Ministerio Público porque son maltratados, son revictimizados, no te dan la atención, se tarda mucho el que te atienda el Ministerio Público y por eso tiene que transformarse también la dinámica de la Fiscalía para una mejora y no solamente un perfil que esté supeditado al gobierno. Roy. Yo creo que de entrada el proceso ha mejorado de manera sustancial. O sea, creo que el Consejo aprendió de los errores que cometió en la ratificación de la fiscal, donde lo quisieron hacer de manera atropellada, poco transparente, poco claro, sin una verdadera apertura a la ciudadanía. Hoy aprendió de esa experiencia y lo está realizando de una manera mucho más abierta. Hoy estuvieron compareciendo ya las propuestas. Lo que me llama la atención fue la poca participación. La verdad es que eso lamento enormemente, que solamente hayan participado 9. Fueron 9 las propuestas que se inscribieron en este proceso. Me parece que eso nos deja ver del poco interés o la poca confianza que se tiene realmente en procesos de esta naturaleza, y eso es algo que debemos analizar a fondo. Digo, para una ciudad de 9 millones de habitantes que tenga 7 participantes para uno de los cargos más relevantes de la ciudad, que justamente es la Procuración de Justicia, me parece que a eso es lo que tendríamos que ponerle atención. Hoy tenemos ya esos participantes, tenemos estos perfiles, se van a evaluar, va a un examen de confianza y pues vamos a esperar que el Consejo haga su trabajo de escrutinio para precisamente garantizar los mejores perfiles, que no fueron en la participación que esperábamos, pero bueno, ahí llevamos en este proceso, ¿no? Paulo. Sí, pues igual, decir que hay que permitir que trabaje el Consejo Judicial Ciudadano, contarle a la audiencia, que es importante que sepa, que ahorita el proceso no está en la cancha del Congreso, está procesándose por este Consejo, no es como en otras designaciones, en otros procesos electivos, que el Ejecutivo manda una terna, el Congreso la analiza. Aquí surge de un Consejo Ciudadano, después se manda al Ejecutivo y ya nos llega la terna, como marcan los tiempos, que bien puso la producción, en diciembre. Entonces ahora está la etapa del Consejo Judicial Ciudadano. Yo coincido con mis compañeros que ha sido un proceso transparente, que ha sido un proceso que ha mejorado. Entonces, pues yo simplemente hacer un llamado a que dejemos trabajar al Consejo. Ahora, háblanos, Paulo, de esta iniciativa que envió la jefa de gobierno, Clara Brugada, respecto a la extorsión. Es un tema que nos preocupa a todas y a todos. Al final, las diputadas y diputados somos ciudadanos y desde la bancada Transformación vamos a poner todas las herramientas al alcance de la autoridad para que pueda atender, atacar, combatir este delito. ¿Cuáles son? ¿Qué propone? ¿Qué es lo que propone la ley? Yo resaltaría 3 cosas. La primera es que se agrava la pena. Ahora es un delito que se considera grave, es de 10 a 15 años, no puede salir bajo fianza quien cometa extorsión. Segundo, que me parece también positivo, se desglosan cuáles son pues las conductas que se consideran extorsión. Claro, muy importantes. Antes, con la redacción actual del Código Penal, había ambigüedades que podían permitir que salieran los que cometían esta clase de ilícitos. Entonces ahora se clarifica en la redacción. Y tercero, se incluye, por ejemplo, un tema que la ciudadanía también ha crecido en su preocupación, los montachoques, ¿no? Hacer este tipo de conducta se va a considerar también extorsión con ese mismo nivel de pena. Entonces son 3 cosas que yo resaltaría para darle más herramientas a la autoridad para combatir frontalmente este delito. Diego, me decías que también Alessandra Rojo de la Vega presentó una iniciativa en ese sentido. Correcto, también la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó una iniciativa también para reformar el Código Penal y establecer con mejor claridad el delito de extorsión.
Nosotros incluso también acompañamos el día que presenta la jefa de gobierno esta iniciativa, porque nos parece que aquí no hay cabida para el distingo de colores. Lo preocupante, insisto, la seguridad, la inseguridad que vivimos en esta ciudad está a tope y la gente no puede trabajar libremente porque lo están extorsionando. No puede estar en la calle libremente y con paz y tranquilidad porque está siendo víctima de los delitos. Y por eso aquí, como digo, no importan los partidos, vamos a acompañar las reformas que sean necesarias, tanto de la jefa de gobierno como de la alcaldesa, que se dictaminen juntos y de esta forma poder avanzar para eliminar ya este flagelo. Pero tampoco es con una política de incrementar penas, ¿no? No podemos estar con este populismo punitivo, sino que también tenemos que atender las causas. Y las causas sí implica una atención integral de parte de todas las áreas del gobierno para prevenir el delito más allá de la sanción, que es la última ratio, como dicen los juristas. Roy, ¿MC también acompaña esto? Mira, a nosotros nos parece positivo la parte donde se aclaran los tipos penales, las conductas se especifican que se considerarían extorsión, o sea, que se amplía este catálogo, y me parece que sí es positivo para integrar todos los elementos que hemos visto, que cada día se modernizan, ¿no? Las formas en las que te extorsionan, sobre todo a los negocios, a quienes sí tienen perfectamente ubicados, ¿no? Cautivos, digamos, en un negocio, en un domicilio. Eso, cobro de piso. El cobro de piso, eso me parece que es muy relevante. Lo que nos preocupa es justamente este aumento de las penas sin una consideración previa, porque también quienes cometen este delito de manera material, o sea, lo que están diciendo es que al que cometa este delito, al que se agarre en flagrancia o que se detenga en esta condición, pues es el que no va a poder salir bajo fianza. El problema es que estos no son actos personales, no son delitos que se cometen por una persona, son bandas que se dedican a esto, y entonces al que vas a agarrar y al que vas a meter a la cárcel, pues es al más bajo de la cadena. Entonces sigues criminalizando un poco el tema de la pobreza, pues porque él es el que no va a salir, pero la banda va a seguir operando. Pero sigue siendo culpable, ¿no? Sigue siendo culpable, pero lo que necesitamos fortalecer es el tema de la investigación. O sea, así, si no fortalecemos el tema de la investigación, el tema de las fiscalías, de cómo van a llevar a cabo la investigación para detener a toda la banda, pues lo único que vamos a hacer es estar deteniendo justamente a los autores materiales, pero pues, al otro día lo van a reemplazar y va a seguir exactamente la misma incidencia. Entonces el problema es verlo únicamente como un delito que se comete por una persona y agravar una pena que no lo va a solucionar. Levantaste la mano, Diego. Perdón, Pablo. Resalté 3, pero hay más elementos en la reforma. Uno de ellos, ahí difiere un poco con el diputado Roy Fitz, sí se establece la posibilidad de que extorsión se investigue y se sancione como delincuencia organizada, o sea, justo en el sentido contrario. Dice la redacción, quien por sí o a través de un tercero presione, todos los sustantivos después que viene en la reacción, también se considera extorsión. Y segundo, también la extorsión pasa a ser un delito mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que no se persigue solo a través de denuncias, sino también por oficio. Si la autoridad conoce a través de cualquier mecanismo que está pasando este tipo de ilícitos, puede actuar sin que haya una denuncia de por medio. Es decir, que se agarran al autor material, lo interrogan, lo cuestionan, y le sacan información, ya por oficio pueden ir por los demás. Por los demás. Sin que alguno hubiera presentado una denuncia contra ellos. Y juzgarse en conjunto por esa carpeta de investigación en tanto delincuencia organizada. Ok, nos quedan unos segundos. ¿Quieres decir algo? Sí, sin lugar a dudas vamos a acompañar desde el PAN esta y cualquier otra reforma que esclarezca la hipótesis jurídica normativa de todo tipo penal. El combate al delito, el combate a la delincuencia siempre va a estar de nuestra parte, también combatiéndolo a través del legislativo. Roy. Yo creo que va a ser una discusión importante. Ya lo pusieron en la mesa, y que eso me parece lo más relevante. Estuvimos peleando que era un delito que estaba subiendo en la ciudad y nos dijeron que no pasaba nada. Hoy la jefa de gobierno, y hay que reconocerlo, pues lo pone en la agenda, reconociendo que sí es un grave problema en la ciudad, y me parece que eso es lo positivo que tenemos que aprovechar ahí en el Congreso ahora que llega la discusión. Pues muy bien, seguimos platicando la siguiente semana. Gracias, caballeros. Muchas gracias. Muchas gracias.